Bueno, pues muchas gracias, Noa, por tu presentación y por tus palabras. Muchas gracias al Museo Nacional de Arte Romanos por invitarnos hoy a estar aquí y, por supuesto, muchas gracias a todos los que habéis tenido esta tarde a bien compartir esta tarde primaveral de jueves con nosotros, en el que efectivamente, como Noa ha indicado y como podéis intuir por el título de nuestra presentación, pues hablaremos de un yacimiento que efectivamente no ha dado muestras suficientes o no tiene demasiadas evidencias materiales sobre las que basarnos. Nosotros, por eso, nos apoyaremos en las fuentes escritas y una serie de hechos históricos que se vienen repitiendo en dichas fuentes a lo largo de los años, así como diferentes trabajos de diferentes autores e investigadores que han tratado el tema en sus trabajos. La principal razón de ser de esta biblioteca no era otra que la preservación del conocimiento y su traspaso a generaciones venideras y, por tanto, igual que esta biblioteca, también hablaremos del papiro como contenedor de todo ese conocimiento y toda esa erudición que tenía aquí lugar. Y como no hay otra forma mejor de empezar que por el principio, pues comenzará mi compañero José a hablaros sobre Alejandría. Pues, efectivamente, ¿se escucha? Sí, ¿no? Pues muchas gracias, Elisa. Efectivamente, para arrancar un poco esta comunicación, pues no cabe otra opción que demarcar un poco la zona que nos ocupa. En este caso, pues vamos a hablar de la ciudad de Alejandría, que pues se trata fundamentalmente pues, de un enclave portuario situado al norte de Egipto, concretamente en el delta del río Nilo, y situado en la orilla oeste del propio río, así como de la orilla del mar Mediterráneo, ¿no? Ocupando una importante extensión al sur del puerto. En este sentido, y comentando pues, brevemente algunas pinceladas acerca de su fundación, tenemos que remitirnos por fuerza a la figura de Alejandro Magno, una figura históricamente pues, muy reconocida desde el punto de vista militar, que falleció pues, a la temprana edad de 33 años y que sucedió a su padre, Filipo II, de Macedonia, siendo muy joven. Y desde prácticamente los inicios de su reinado, pues fue acometiendo y consiguiendo pues, toda una serie de victorias militares de importante renombre. En este sentido, pues tenemos que destacar las que consiguió frente al Imperio Persa en las batallas de Gránico e Isos o Puerta Persa, que le sirvió de antesala a su llegada al país del Nilo, al país de Egipto, donde fue recibido pues, como un héroe. Una vez allí, pues visitó el oasis de Siwa, lugar en el que míticamente pues, bueno, fue a consultar al oráculo que allí se situaba, en el templo de Amón, que aquí proyectamos, en el que consultó su ascendencia, digamos, del propio dios Zeus, ¿no? Y bueno, pues ese sincretismo, digamos, de la deidad griega, pues la podemos también asimilar en Egipto con la del propio Amón. Y aquí tenemos, pues bueno, la representación, traemos aquí una representación de Júpiter Amón que tenemos en el foro colonial expuesto en la sala central del Museo Nacional de Arte Romano, como, digamos, una representación artística de este sincretismo religioso llevado al arte. En esta incursión funda la ciudad de Alejandría en el año 331 a.C., al abrigo fundamentalmente del río Nilo, donde bueno, aprovechó pues, todas las posibilidades que ofrecía desde el punto de vista fundamentalmente comercial y bueno, el trazado de la ciudad lo realizó el arquitecto Dinócrates, trazando, digamos, esta ciudad desde el punto de vista o desde la manera del trazado hipodámico. Y, bueno, digamos que lo más interesante de la ciudad fue que sirvió de estación principal del comercio con Oriente, con sus dos puertos, ¿no? Por un lado, el puerto del Este y el puerto del Oeste, que a día de hoy pues, todavía sigue en uso. En este sentido, pues, cabe, por supuesto, destacar los muelles, ¿no? Donde llevan mercancías y barcos guiados por el propio faro de Alejandría, que aquí tenemos una proyección y una descripción que ya realizó en su día Estrabón. Desde el punto de vista de la relevancia en el mundo antiguo, pues bueno, durante el reinado de Alejandro Magno, Alejandría pues la completó, bueno, o la conformó una sociedad rica y cosmopolita,
y bueno, se produjo una transformación cultural bastante extraordinaria, ¿no? A la muerte de Alejandro Magno, pues todo ello pareció que se derrumbaba, ya que hubo, pues bueno, una guerra entre facciones, ¿no? Entre aquellos que querían mantener la unidad y los que no, y se conformaron tres reinos, el de Macedonia, el Imperio Seleucida y el Imperio Ptolemaico, que es el que va a centrar nuestra atención. El Imperio Ptolemaico pues arrancó, digamos, esta dinastía con la figura de Ptolomeo I Sóter, que fue proclamado rey en el año 305 a.C., y todos los demás gobernantes de esta dinastía serán descendientes de este Ptolomeo I hasta llegar a la figura de Cleopatra VII. Digamos que, bueno, ocuparon una gran extensión de terreno, ocupando, pues bueno, regiones tan importantes como la Cirenaica, Canaán, Chipre, y ya con Ptolomeo II y con Ptolomeo III es cuando el imperio consiguió su mayor expansión con Nubia, Grecia, Mesopotamia y el propio Mar Rojo. También es importante comentar que al iniciar este dominio de la región, pues asimilaron en un primer momento pues, las costumbres propias de los egipcios. Por tanto, aquí podemos ver una representación tanto de Ptolomeo I como de Cleopatra a la griega y a la egipcia, por así decirlo, y sencillamente pues también comentar que el final de la dinastía se produjo en el año 31 a.C., cuando Cleopatra VII fue, derrotada por el emperador Augusto, convirtiéndose a Alejandría en una provincia más de Roma. Ay, perdón. Contextualizado un poco el continente, pues vamos ya a adentrarnos en el contenido y por alusiones pues hemos de detenernos brevemente en el concepto de biblioteca. Traemos algunas pinceladas, ¿no? algunos comentarios sobre algunas de las más interesantes a lo largo de que se han realizado a lo largo de los siglos, como es el caso de San Isidoro de Sevilla en sus etimologías, donde trae a colación el concepto de biblioteca como dos palabras que procedían del griego, biblion y teca, que viene a ser el lugar donde se guardaban los libros. También, pues bueno, comentar pues algunas definiciones como la de la RAE, especialistas, ¿no? Como Luisa Orera, o algunos comentarios que también se hacen de las bibliotecas en nuestro ordenamiento, digamos, legislativo sobre patrimonio, como la Ley del Patrimonio Histórico Español, que ya sitúa a la biblioteca como lugares de conservación del patrimonio documental. Y, por supuesto, pues también la UNESCO, donde hace especial hincapié en el carácter público de estas instituciones. En este sentido, pues bueno, la Biblioteca de Alejandría pues fue un poco todo esto que comentamos, salvando un poco el concepto o la idea de biblioteca pública, ya que estaba reservada a las altas esferas intelectuales y de poder, ¿no? de la sociedad. Y bueno, también comentar un poco que en el siglo IV, en Atenas, antes de Cristo, en Atenas ya se daban unos primeros, desde el punto de vista de la tesis griega, ¿no? Porque hay varias tesis que justifican un poco los antecedentes de la Biblioteca de Alejandría, ya comentan pues cómo en la Academia de Platón, ¿no? O la Academia del Liceo de Aristóteles ya se empezaron a configurar una serie de colecciones de obras que no se podían considerar ya en ese momento como bibliotecas, pero sí que fue un antecedente interesante. O, por otro lado, la tesis asiática, en la que, Alejandro Magno, en sus incursiones por Asia Menor, pues tuvo que conocer, sin duda, pues los yacimientos, ¿no? o los parajes tan interesantes como el Palacio Real de Ebla, donde nuestro compañero Álvaro Casilla el pasado mes de febrero comentó, ¿no? y nos informó y nos ilustró acerca de los archivos y las tablillas de barro que aquí se custodiaron, o aquí que traemos una pequeña reconstrucción de lo que fue la biblioteca de Asurbanipal en Mesopotamia, ¿no? Como antecedentes, digamos, más directos y un poco más contemporáneos o inmediatamente anteriores. En este sentido, pues comentar, ya entrando en la propia Biblioteca de Alejandría, que la fundación, a la fundación pues, se le atribuye al propio rey Ptolomeo I Sóter, el cual pues, ordenó construir un gran palacio como residencia de la familia real, en el que existiría pues una zona jardinada, y más allá de esta zona pues es donde se estableció en primer lugar el museo y después la biblioteca dependiente de este. También, bueno, hay otra tesis que sitúa un poco el origen de esta biblioteca en la figura de Ptolomeo II, que fue su hijo. Por lo tanto, pues también hay una especie como de acuerdo, ¿no? o de teoría común en la que se le otorga, ¿no? y se le asigna
la idea principal a Ptolomeo I y su ejecución y su edificación a Ptolomeo II. No obstante, este complejo fue un símbolo importante en Egipto, ya que trajo a grandes intelectuales y fue utilizado como arma para aumentar el prestigio del imperio y de la ciudad en concreto de Alejandría. En este sentido, comentar que el Museion fue un santuario dedicado a las musas, las hijas de Zeus y Mnemosine, donde se daban citas una gran cantidad de intelectuales y eruditos que estuvieron trabajando e investigando sobre las más diversas de las ramas. Por tanto, a esta institución se le atribuye un doble carácter, por un lado religioso y por otro carácter académico. Siempre hubo una gran relación entre la biblioteca y el museo, siendo la biblioteca, una institución de apoyo a los trabajos que realizaban estos eruditos, aunque, siempre ha estado la duda sobre la independencia real de esta biblioteca, ¿no? Si no fue realmente una institución o un edificio aparte de la del museo. No obstante, sí que es cierto que, como ya comentaba Elisa al arranque de esta charla, hay pocas evidencias arqueológicas sobre la existencia de esta biblioteca, aunque sí las hay literarias, ¿no? Por tanto, traemos aquí a colación un comentario que hizo el propio Tito Livio, considerando la biblioteca como el más bello de los monumentos que había visto en sus tiempos, ya que se presupone que estuvo construida y decorada con materiales nobles y poseyó una importante exedra, donde se daban cita todos estos filósofos y eruditos. Simplemente también comentar un poco la importancia que tuvieron las personas, ¿no? Dentro de esta institución, como los primeros directores que tuvo la Biblioteca de Alejandría. Por ejemplo, aquí tenemos la figura en primer lugar de Demetrio Falero, que fue el que instauró, ¿no? y el que, digamos, influyó a Ptolomeo I para la creación de esta biblioteca. Personalidades tan importantes también como Zenódoto de Éfeso, Apolonio de Roda, Eratóstenes de Cirene, Aristófanes de Bizancio, Aristarco de Samos y, en último lugar, la figura de Calímaco, que sí que nos interesa especialmente porque en su obra Las Pinaques realizó lo que conocemos en el mundo bibliotecario como los primeros catálogos de biblioteca, donde empezó ya a recoger sistemáticamente un número importante de obras, autores y a organizarlas por género, ¿no? Lo que también nos vale para decir que una de las principales aportaciones de la Biblioteca de Alejandría desde el punto de vista, digamos, bibliotecario fue el inicio de organización y de catalogación de fuentes y fondos documentales. En este sentido, y a colación de lo que acabamos de comentar con los catálogos y los registros de obras, sí que conviene detenernos un poco en lo que fueron los trabajos que se realizaban en la propia biblioteca y también a propósito de la colección bibliográfica. Como hemos comentado anteriormente, estos trabajos atendían fundamentalmente a labores de apoyo de los eruditos, que fundamentalmente eran filólogos y filósofos, y también científicos como matemáticos, físicos, etcétera, ¿no? Para apoyar todos los avances que se dieron en este contexto. Tal es así que, que para muchos especialistas han dado por, digamos, asignarle a la Gran Biblioteca de Alejandría y al Museion como la primera universidad que existió en el mundo. Para atender a todo esto, la colección bibliográfica se nutrió por la iniciativa tanto de Ptolomeo I como de Demetrio Falero, que, con un afán universalizante, trataron de condensar y de agrupar en su colección todos los libros que existieran en la época. Y tal es así que el propio monarca mandó una carta a todos los reyes contemporáneos para pedir, por favor, si pudiera ser que les enviaran todos los libros que tuviesen a mano o que conociesen. En este sentido, también fueron muy relevantes las copias que se ejecutaron en esta institución, destacando fundamentalmente ejemplares de Homero, la Biblia griega o la Biblia de los 70, que es la Biblia escrita en griego más antigua, una traducción al griego del hebreo, o los propios libros de navío, ¿no? Que es una iniciativa bastante interesante, ya que todos los barcos que llevaban al puerto y contenían libros, esos libros se llevaban a esta institución, se hacían copias y después los originales, en teoría, se devolvían a los barcos, cosa que bastantes especialistas han insistido en que no fue del todo así, ya que se devolvían las copias y la biblioteca se quedaba con los originales. Por tanto, ese trueque era un poco, en este sentido, fraudulento. No obstante, la colección bibliográfica, existe bastante controversia entre distintos especialistas que fundamentalmente en las cantidades, ¿no? Ya que hay algunas fuentes como la Carta de Aristea, que es la primera fuente antigua en la que se habla de la Biblioteca de Alejandría, en la que se estima que la colección de la biblioteca pudo albergar un total de
500.000 ejemplares, 500.000 volúmenes, cosa que, bueno, que pudo ser, era del todo incierta. Por tanto, hay un poco de controversia en cuanto a las cantidades de libros y de obras que se custodiaban en esta biblioteca. Independientemente de que fueran más o menos, lo que no cabe duda es que sería una gran colección que despertó pues mucha curiosidad y debió ser motivo de asombro y admiración por todos aquellos que pudieran asistir y contemplarla. No solo la gran biblioteca o la biblioteca que estaba asociada al museo, también el Serapeum forma parte, o debemos mencionarla como con bastante relación, con las instituciones de las que nos ha hablado José. Su origen lo tenemos como biblioteca con Ptolomeo III Evérgetes, pero antes de esto ya Ptolomeo I levanta un templo dedicado al culto de Serapis, también un culto sincrético entre dioses griegos, de los que, bueno, también en el museo de aquí de Mérida tenemos un ejemplar, bueno, varios de hecho. Como decía, en esta biblioteca, en primer lugar, y atendiendo a una de las teorías sobre su origen, pues se cree que se dedicaría como una especie de escuela-biblioteca a enseñar a los egipcios ilustrados que todavía no sabían leer griego. Esto apoya también la teoría de por qué tardó un poquito más en darle, o tardaron los Ptolomeos un poquito en darle ese uso como biblioteca, dado que pues tenía como que asentarse toda esta cultura griega un poquito antes. Otra de las teorías es que simplemente la gran biblioteca o la biblioteca del museo se desbordó de tantos libros y necesitaban otro espacio en el que contener, sobre todo, pues copias de todos estos volúmenes que se guardaban aquí. Por ello, la colección de este espacio debió ser pues, bastante más pequeña que la de la gran biblioteca. Se habla pues, de un 6% en comparación. Y otro de los datos que nos ayuda a entender la gran relación que había entre instituciones es que seguramente el director de la biblioteca del Serapeum también lo fuera del museo o biblioteca de Alejandría, de la grande. Por ello, también se la llama esta pues, la biblioteca filial o la biblioteca hija. La importancia de este yacimiento en concreto es que sí tenemos algunos restos materiales de los que nos habla la arqueología y que nos describe un edificio que se elevaba sobre unos 70 metros sobre el nivel del mar, que se accedía al mismo por una escalera de 200 peldaños de mármol, que seguramente también recubriría todo el resto del edificio, junto a también recubrimientos de marfil, plata y bronce, y pues una gran estatua colosal que estaría a la entrada del templo de Serapis, al que se representa, pues como vemos en el del museo, un hombre ya maduro, con barba y atributos como Cerbero o también el cetro, que bueno, quizás si no le faltaran los brazos al nuestro de Mérida podrían ser similares. Todos estos restos se interpretan como que eran habitaciones pequeñas que guardaban los rollos, que de hecho se catalogarían por, en este caso, géneros, no tanto autores. También pues tendría esa exedra de la que se supone también hubiera en la gran biblioteca, en la biblioteca del museo, así como diferentes despachos académicos en los que los eruditos pues, realizarían su trabajo, así como otras salas para realizar las copias o también para la producción de rollos de papiro. En cuanto a los trabajos que se realizaban aquí, en el ámbito desde la biblioteca al menos, pues simularía muy mucho a lo que se hiciera en la gran biblioteca a la hora de identificar los tipos de rollo, el tejuelado, seleccionar a los autores, hacer estas listas que nos ha comentado José de Calímaco y, por supuesto, pues esa gran labor editora que también se llevó a cabo desde la biblioteca de Alejandría. Gracias. Todo esto nos ayuda a entender quizás por qué también hay tanta controversia sobre el tema del final de la biblioteca, que realmente es algo complicado de condensar y que lo intentaremos hacer lo mejor que sepamos.
El primer episodio que podemos relacionar con el final de la biblioteca tiene como protagonista a Julio César, y es que cuando llega y bueno, se da una serie de batallas y enfrentamientos, él está atrincherado en el palacio de Cleopatra y viendo que sus contrincantes iban a hacerse con las naves del puerto, pues decide prenderle fuego. Este incendio es el que genera como más dudas porque, bueno, si bien es cierto que Plutarco habla del mismo, Luciano Séneca también, Tito Livio y otros autores también posteriores, no queda del todo claro cómo o no o cómo afecta o de qué manera a la biblioteca. Algunos dicen que simplemente ardió, o bueno, ardieron los libros que estaban almacenados en el puerto, y otros que las llamas se extendieron hasta el complejo del palacio y que afectó efectivamente a la biblioteca. El segundo episodio que podemos relacionar con el desastre que supone la pérdida de la biblioteca realmente no es un episodio como tal, como podía haber sido el incendio de Julio César, sino que se trata de una concatenación de desgracias. Durante el siglo II y especialmente el III, pues más incendios, numerosas conquistas de la ciudad, destrucciones de la misma por parte, por ejemplo, de Caracalla y Vespasiano, que les ponemos cara, Valeriano, perdón, les ponemos cara gracias a estas dos monedas que os presentamos. También Diocleciano en el 295, que realmente es el que acaba haciendo más daño a la parte de este barrio donde se localizaba la biblioteca. Gracias, o no sé cómo decirlo, pero al Serapeum y a la asistencia de esta institución de forma previa, pues muchos de los libros que allí en la gran biblioteca se guardaban se trasladan a la biblioteca del Serapeum y se salvan de esta forma, y toma un poco el relevo también de todas las tareas bibliotecarias que se realizaban en la biblioteca del museo. En este sentido, pues el tercer episodio llega, en cuanto al final, como venimos diciendo, cuando el cristianismo como religión oficial, a través del edicto de Teodosio del año 391, pues prohíbe todas las prácticas paganas y clausura los templos. En ese sentido, Teófilo, en Alejandría concretamente, pues ordena la destrucción del Serapeo, no sin cierta resistencia por parte de los habitantes de la ciudad, pero finalmente pues se destruye y todos pues, los libros y todas las tareas que aquí se desempeñaban se pierden. Pero, bueno, igual que la biblioteca, porque a pesar del incendio y a pesar de todas las destrucciones de Alejandría que habíamos visto, se sigue hablando de la biblioteca, se sigue hablando de toda esa producción de libros, de la labor de los eruditos en el museo, etc. Y, una vez más, pues consigue sobrevivir, en este caso a través de la figura de Hipatia de Alejandría, que fuera del Serapeum, y de hecho, si no hubiera sido por su destrucción, se habría convertido después de su padre en la primera directora de la biblioteca del mismo, de este templo, pues eso, continúa estas labores de la biblioteca hasta que, bueno, en el año 415, en fechas similares a las que nos encontramos ahora mismo, de hecho, pues la asesinan y, bueno, termina con ella pues toda esta tradición erudita que, a pesar de todo, y como veremos más adelante, ha mantenido viva la biblioteca de Alejandría. Después de esto hay leyendas que cuentan que las colecciones se trasladaron y no se sabe dónde. Y quizás gracias a esta leyenda, también a la impunidad de los crímenes que se cometieron y al mito que rodea toda la biblioteca, pues el hecho de que algunos autores terminaran achacando a los árabes el final de la misma, como que cogió peso. Entramos así en el cuarto y cuestionado episodio del final de la biblioteca. Además, tenemos que dar un salto bastante grande en el tiempo, porque es en el siglo XIII cuando un autor relata, rescatando una fuente antigua, una historia que habla de cómo cuando los árabes llegan en el 639, 642 y se hacen con Alejandría, destruyen todos los libros de la biblioteca usándolos para calentar los baños durante, dice, 6 meses. Y aunque, bueno, no entraremos en detalle, pero es una historia que hace un poco de agua, pero tuvo continuidad y la falta de cuestionamiento de la misma pues la convirtió al final en la hipótesis más aceptada sobre el final de la biblioteca. Tenemos que esperar hasta el siglo XVIII para que esto se empiece a desmentir y finalmente pues todos los autores concluyen que realmente, bueno, pues sí, fue una invención para imputar a los musulmanes lo que en realidad había sido responsabilidad de los cristianos de la época. Aún así, pues bueno, también podemos hablar de cómo los árabes
valoraban el libro y cómo miran hacia los griegos, hacia los persas, hacia los judíos como fuente de inspiración. O bueno, las grandes bibliotecas de Al-Ándalus, las 170 mujeres copistas que había en el arrabal de Córdoba, o incluso nombres propios como Aisha, que fue una gran lectora, una gran copista y bibliófila árabe de la época. Aún así, el final de la biblioteca, como podemos concluir, no es una destrucción como tal, sino una sucesión de guerras, de invasiones, de incendios, de saqueos, conquistas, etcétera. Y por último, pero no menos importante, fenómenos naturales, porque tanto terremotos como inundaciones terminan por sepultar bajo el agua pues toda esta leyenda y este mito de la biblioteca sobre la que aún suenan ecos. Ecos como puede ser la nueva biblioteca de Alejandría, que tiene, bueno, es un proyecto que ve la luz en 1996 y que pretende rescatar toda esta grandeza alejandrina que supuso la biblioteca. O no tenemos que irnos tan lejos, porque en España también encontró la vía de acceso la biblioteca de Alejandría a través, por ejemplo, de la Escuela de Traductores de Toledo, porque bueno, en esta comunidad multicultural pues se mantuvo o rescataron también ese afán compilador, traductor y difusor del conocimiento de la época, que de hecho, bueno, pocos saben que muchos de los estudiosos europeos del siglo XI, XII, XIII y en adelante, pues utilizan esas copias al castellano de los mozárabes, que a su vez hicieran de los libros en árabe, que a su vez se habían copiado de los originales de la biblioteca de Alejandría, conformando en parte pues toda la sociedad que somos hoy en día y que se ha configurado gracias también a este gran titán antiguo. Pues entroncando un poco también con el tema, ¿no?, y con el leitmotiv de este ciclo de conferencias que venimos celebrando, pues comentar también algunos aspectos interesantes sobre la propia arqueología en el país de Egipto. Es imprescindible, pues bueno, sencillamente pues porque bueno, ya de por sí la civilización egipcia pues es una de las más antiguas del mundo y permite pues cierto juego, ¿no?, de estudio y de investigación en una sociedad o en una civilización que apareció pues hace en torno a 3.200 y 3.000 años, ¿no?, antes de Cristo. Y bueno, en este sentido, pues también la definición de arqueología que se nos ofrece en casi todas las disciplinas, en todos los manuales, en todas las fuentes, pues hablamos pues de que se trata de una disciplina que estudia los restos materiales legados por culturas pasadas, ¿no?, en este sentido, extrapolándolo y trayéndolo desde el punto de vista o desde el campo de la arqueología en Egipto. En este sentido, la egiptología pues sería traer pues todo este tipo de, toda esta serie de trabajos y de tareas al estudio del Antiguo Egipto. Estudio del Antiguo Egipto que tuvo sus comienzos fundamentalmente en el siglo XIX y XX, aunque también podemos citar algunos antecedentes muy antiguos, como pudo ser a partir del siglo V, ya que antes de Cristo, ya que tanto griegos como romanos presentaron un gran interés por esta civilización. Y pues bueno, citar alguna personalidad relevante como pudo ser Heródoto, que ya en sus obras comentaba algunos elementos sobre esta civilización, relatos que varios especialistas pues no le han dado gran credibilidad porque se le ve pues bueno, que eran, digamos, relatos un poco fantasiosos y que poco o nada tenían que ver con la realidad. Ya ha avanzado bastante la historia, bastante el tiempo, no sería ya hasta el siglo XVI o XVII donde comenzamos ya a tener un nuevo despertar, un nuevo resurgir de esta disciplina en personalidades tan interesantes como pudo ser en el siglo XVII el propio John Graves. También, pues bueno, avanzando el tiempo, fundamentalmente el siglo XVIII, ¿no?, con esas campañas napoleónicas en Egipto, que además de su interés militar, pues también tuvo intereses culturales interesantes, que bueno, que todos los resultados de estas prospecciones, ¿no?, y primeras prospecciones o primeros acercamientos a estos yacimientos, pues dio como resultado la publicación de esta interesante obra en 24 volúmenes de descripción del Egipto, junto a otros hitos como pudo ser la decodificación del lenguaje de la escritura jeroglífica por parte de Champollion, pues que duda cabe que sirvió como acicate para todos los interesados y estudiosos de esta disciplina y de otras tantas afines. Ya en el siglo XIX, pues destacar la figura de Mariette, que fue una personalidad interesante que se dedicó
se dedicó a las excavaciones del Serapeum y que ya presentó pues una importante preocupación porque el patrimonio que se excavaba y que se sacaba de Egipto se quedase en Egipto. Posiblemente vinieron otros como pudo ser Maspero, y ya en el siglo XX pues tenemos que hablar de la figura, ¿no?, de Howard Carter, ¿no?, de ese gran hito arqueológico a nivel universal como fue el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. En el espacio, ¿no?, en el contexto que nos ocupa en esta charla, pues comentaros que, bueno, que efectivamente en Alejandría pues también hay, en general, ¿no?, pocos vestigios arqueológicos, aunque, bueno, los que sí que se conocen evidencian que en tiempos pues tuvo que poseer importantes almacenes en el puerto, ¿no?, y con grandes silos para el almacenaje de grano, para la gran cantidad de barcos que pasaban por allí, pero también es verdad que hay pocos testimonios sobre las industrias que se llevaban a cabo en la ciudad. Brevemente, pues simplemente algunos ejemplos, como podría ser las manufacturas de papiro, el lino, el vidrio o algunos ornamentos y joyas que también se han encontrado. No obstante, es cierto, ya hemos comentado, ¿no?, que de la Gran Biblioteca no hay yacimientos ni vestigios, pero del Serapeum sí. Simplemente, pues bueno, se encontraba en la propia Acrópolis, ¿no?, de la ciudad, en el barrio de Racotis, que ya en el siglo II después de Cristo sufrió las inclemencias de varias revueltas y de varios disturbios sociales que por esta causa tuvo una reconstrucción de la mano de Adriano, y bueno, y se encontraron pues bastantes elementos interesantes como algunas estelas de Ptolomeo III, donde se evidenciaba pues esa concepción del templo y de la biblioteca pues como un lugar de nexo para la nueva cultura política y social. Sí que es cierto que también es interesante la figura de Giuseppe Botti, que realizó pues bastantes excavaciones en este sentido y encontró pues algunos elementos interesantes como efigies ptolemaicas o representaciones del propio dios Apis. Y lo que sí nos gustaría destacar en este sentido es la importancia que juega en el contexto de Alejandría la arqueología subacuática, ya que la ciudad a partir del siglo VIII después de Cristo pues tuvo, y a causa de unas importantes causas, digamos, naturales, como ya comentaba Arelisa, pues a través de movimientos de tierra y violentas mareas, pues fue sufriendo un paulatino hundimiento que provocó que gran parte de los yacimientos interesantes pues estén a día de hoy bajo el nivel del mar, ¿no?, bajo agua. En este sentido, destacar pues figuras interesantes como Empereur, que en el año 1990 funda el Centro de Estudios Alejandrinos y en este contexto realiza pues varios hallazgos interesantes, pero también antes de él hay que destacar la figura de Honor Frost, que fue la que a partir del año 1968 lideró las primeras prospecciones que se realizaron del faro de Alejandría en Egipto, ¿no?, en este contexto. También, pues bueno, aquí traemos a colación una breve pincelada con lo que sería la reconstrucción de la portada, ¿no?, de la biblioteca de Ceso, en Éfeso, que si bien es cierto que es bastante posterior a la que nos ocupa, tanto de la Biblioteca de Alejandría como del Serapeum, qué duda cabe que por proximidad, ¿no?, a nivel geográfico, pues pudo tener influencias importantes de estos ejemplos que nosotros traemos hoy y que nos ayuda a hacernos una pequeña idea de cómo pudo ser la entrada a la Biblioteca de Alejandría y que, bueno, intuyo que a los aquí presentes pues también le traerá recuerdos, ¿no?, o algunas evidencias de algún monumento que está cerquita de aquí de donde nos encontramos actualmente. Y bueno, queda claro que no tenemos yacimientos de la biblioteca, pero sí han llegado hasta nuestros días elementos que la dotaban de contenido, como son los papiros, aunque no lo parezca en esa foto. La invención de la escritura, pues por supuesto, trae consigo la necesidad de transponer la palabra hablada a un soporte. Durante mucho tiempo, estos soportes fueron las tablillas de cerámica de Mesopotamia, las tablas en madera de China o, por supuesto, el papiro en Egipto. Y muchas veces todos estos restos han llegado hasta nuestros días por una casualidad o incluso por un accidente, porque en el caso de las tablillas cerámicas, en muchos casos se han conservado gracias a los incendios que hubo en estos edificios que las contenían. Pero bueno, y aunque el libro mesopotámico pues tuvo bastante relevancia, lo cierto es que el libro egipcio pues un poco lo superó y se basó en el rollo de papiro.
En cuanto a su antigüedad, pues nos tenemos que remitir a hace más de 3.000 años y fue un soporte que se utilizó para la escritura casi de forma ininterrumpida y exclusiva hasta el siglo VIII, aunque encontramos algunos ejemplos también posteriores, como un papiro del siglo X, que bueno, es de los últimos de los que se tiene constancia que se utilizaba el papiro como tal para escribir. Y bueno, ya que apuntamos el dato de el último papiro o el más reciente, el más antiguo es este que traemos aquí, o uno de los más antiguos, el papiro de Prise, que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia. Lo que pasa es que bueno, nosotros tampoco tenemos nada que envidiarle a nuestros vecinos galos, porque tenemos aquí en la Biblioteca Nacional el papiro 967, que es muy interesante porque es el principal y único testimonio del libro de Daniel de la Biblioteca de los 70, esa Biblia griega, de las que también nos ha mencionado José, y que nos sirve para comentar que efectivamente Biblia significaba en griego libros, del singular biblos, que era rollo, papiro o libro. En el caso de Alejandría, pues todo este papiro que se empleaba se fabricaba allí y, de hecho, bueno, los ptolomeos también montaron el monopolio del papiro como otra de las formas de control y de poder sobre otros territorios. En este sentido, la protagonista fue pues, la Cyperus papyrus, una planta acuática que bueno, crece en pantanos, ríos, lagos y de la que se utilizaba en específico el tallo, en concreto la médula, que era la parte que aportaba todas estas características que, por supuesto, ayudado por un adecuado proceso de fabricación, pues generaba o daba lugar a un soporte escritorio idóneo para las labores que luego debía desempeñar. De hecho, bueno, pues Plinio ya en su Historia Natural habla de ese proceso de fabricación que, bueno, nosotros lo traemos un poquito resumido y que se trata pues de los pasos que aquí planteamos. Primero se seleccionaban los tallos, se seccionaban, se empezaban a colocar las tiras en perpendicular sobre una tabla humedecida con agua del río Nilo, que era todo el agua que se utilizaba durante la fabricación. Más tarde, mediante el bataneado, pues se unían todas estas tiras, porque con este mecanismo lo que se hacía era liberar una serie de sustancias que, como decimos, se encontraban en el tallo y que ayudaba a cohesionar todas las fibras de esta manufactura. Luego se prensaba, se secaba al sol, también se encolaba para tapar los poros y bueno, también en esta parte del proceso se añadían algunas sustancias que lo que hacían era protegerle de ataques de microorganismos y también ayudaban a darle ese color blanco que tanto se valoraba en el papiro. Después de esto, pues las tiras se volvían a lavar con agua del Nido para, de alguna forma frenar la acción de estos componentes y luego ya pues se pulimentaba con herramientas como los bruñidores, que podían ser conchas, cantos rodados, también la piedra pómez o huesos pulimentados. Como curiosidad, y no debemos olvidar que esto se trata de un material de lujo, algunas veces también se añadían otra serie de sustancias como eran aromatizantes o lo que podríamos entender a día de hoy como colorantes para darle aspectos diferentes a esta fábrica para hacerla más atractiva a los compradores. Por supuesto, luego pues, se montarían los rollos. Estos rollos, para aquellos que se iban a utilizar con mayor frecuencia o que por el contenido que tenían eran más valiosos, se les dotaba de un alma, normalmente de madera o también de hueso. Luego también pues, se les colocaba una etiqueta que no contendría realmente el título tal y como lo entendemos hoy, porque serían más bien las primeras palabras que tenía el rollo. Luego también se le podían poner cintas o correas pintadas para cerrarlo y algunos, repetimos los más valiosos, se guardarían en estuches de piel o en cajitas, aunque luego también los rollos pues, se podrían guardar en cestos, en estanterías o en huequitos en la propia pared de los edificios, de los edificios no, de las bibliotecas, como la biblioteca de Alejandría. Y bueno, pues por supuesto, todo ello se acompañaría de las tintas para escribir y las herramientas de escritura. Las tintas eran dos principalmente, la de color negro y la de color rojo. La de color negro es la que se utilizaba para el cuerpo del texto y se basaba en negro de humo y goma arábiga. Y en el caso de la tinta roja, que era de origen orgánico, pues se utilizaba para señalar los inicios de los textos o de los párrafos.
En cuanto a la herramienta, pues se utilizaba un cálamo, que era una pluma de origen vegetal, y luego es verdad que hay otra serie de herramientas como las que menciona, por ejemplo, el epigrama de Fanias, como la esponja para enjuagar las cañas, la regla que encuadraba la página y marcaba el renglón como guía luego también para la pesa de alinear. En fin, era todo un sistema bastante curioso. Además de esto, bueno... Sí. Nada, solo decir eso, que dependiendo del uso que se le fuera a dar al papiro, pues también había diferentes clases y de nuevo Plinio pues nos habla de diferentes tipos de papiro que se comercializaban. Pero bueno, todo este papiro nada tenía que ver con lo que tenemos hoy entre manos, porque bueno, nos separan de ello en bastantes años. Hablando de lo más básico, pues se trata de una materia orgánica que por ello pues, es más vulnerable a los diferentes factores de alteración y también es más propenso a envejecer con más rapidez. Por ello, pues todos y los poquitos que nos llegan a nuestros días pues son de suma valía y de mucha fragilidad. Como material arqueológico, pues hablamos de papiros que han podido estar enterrados pues más de 10 siglos en condiciones, eso sí, muy estables, normalmente pues caracterizadas por la ausencia de luz, la ausencia de... más que ausencia, pues un acceso de aire limitado, suelos más o menos corrosivos y aunque es cierto que el clima seco de Egipto haría que estas condiciones favoreciesen una buena conservación de los papiros, pues no tiene por qué, porque en el propio contexto de enterramiento pueden estar sometidos a factores de alteración y dar lugar, pues, por ejemplo, a las pérdidas de adherencia entre las tiras, bien por hidrólisis o fotoxidación, también al envejecimiento de todas esas sustancias del encolado o que hablábamos antes que funcionaban como blanqueantes, pues también la desunión de los folios, la pérdida de equilibrio del agua del propio papiro, etc. Aún así, pues si nos remitimos al momento en el que, gracias a la arqueología, podemos tener acceso a estos materiales, pues recordar la importancia que tiene este momento de la extracción arqueológica, porque si se hace mal, pues puede conllevar la propia destrucción de los materiales. Pero bueno, bien hecho y llevado a cabo una buena extracción, la mayoría de alteraciones a las que el papiro se ve sometido pues son esa fragmentación del soporte que se hacía bien para su estudio o en algunos casos también para comercializar con ello, los bordes irregulares, deshilachados de las fibras, erosiones, pérdidas del papiro o también de las tintas, etc. Y después de esto, pues los riesgos más inminentes a los que se ven expuestos son normalmente una incorrecta manipulación, almacenaje y un también incorrecto sometimiento a condiciones ambientales. En ese sentido, y rescatando las palabras de María Cristina Bañez en su tesis doctoral, ya se conocen, no restauraciones como tal, pero sí reparaciones de papiro desde la antigüedad, donde pues todos estos copistas y estas personas que trabajaban en la biblioteca también se encargaban de, como hemos comentado, producir los rollos. Para ello, pues también necesitaban saber, en base a las necesidades intelectuales y materiales del personal del museo de la biblioteca, cómo hacer para garantizar el buen estado del papiro. Y bueno, pues podrían realizar intervenciones como la eliminación de las fibras sobresalientes, el pegado de desgarros o de rotura, también en algunos casos el aplanado de los papiros. Y bueno, dando un salto, luego ya el siglo XIX pues rescata todo ese interés por la antigüedad, pero más bien centrado en la información textual que estos papiros contenían. Esto pues da lugar a que a veces pues, no se llevasen a cabo quizás las intervenciones más ortodoxas y se produjeran hechos, como hemos comentado, de la fragmentación de los rollos para estudiarlos y para moverlos con más facilidad. En la actualidad, pues es cierto que no hay un gran desarrollo de esta disciplina de la conservación y de la restauración sobre papiro, pues por varios motivos. En parte por la escasez y la rareza del material, porque no hay mucha formación específica, o bueno, también la dificultad propia de catalogar el papiro o dentro de las categorías en las que se suelen dividir los bienes culturales. Aún así, pues por supuesto se intervienen, siendo algunas de las más comunes pues la consolidación, la eliminación de cintas adhesivas muchas veces aplicadas de forma inadecuada, corregir todos esos montajes o sistemas de almacenamiento antiguos que no hacen otra cosa que dañar a los propios papiros y bueno, toda una serie
restauraciones bueno, que nos permiten disfrutar de estos bienes culturales a día de hoy. Además de esto, pues es cierto que esa a veces mal uso o reutilización de los papiros es lo que ha garantizado su conservación hasta nuestros días. Es el caso, por ejemplo, de los palinsestos, donde se intentaba pues, borrar el texto del papiro para escribir encima o literalmente, o sea, dedicarlo a otra cosa que no fuera como material escritorio, como por ejemplo relleno para encuadernaciones o el cartonaje de las momias. Y de hecho, esta foto que traemos en medio es bastante interesante porque gracias a este mal uso o reutilización podemos conocer la firma de Cleopatra a mano, que estaba aquí, que se encontró en una momia, como decimos. Dando un paso atrás, todo esto era importante, pero no más que la tradición oral. Es decir, la importancia del papiro no se puede disociar de que realmente a los eruditos, a los filósofos y todas estas personas que estaban en el museo o en la biblioteca daban más prioridad al diálogo. De hecho, por eso pues, tampoco hay salas de escritura o los yacimientos de la biblioteca no nos hablan de estos espacios que hoy en cualquier biblioteca pues, serían imprescindibles. Aún así, pues, la rápida difusión de la lectura se da a partir del siglo V a.C., no sin encontrar pues, ciertos detractores, por decirlo de alguna forma. Hemos hablado, por ejemplo, antes de Platón o Aristóteles, cuando precisamente el primero de estos es un poco hater del papiro, porque entendía que nunca, en ningún momento, podría sustituir al maestro y que lo que haría sería debilitar la memoria de todos estos sabios que al final terminarían repitiendo sin actitud crítica ante la materia. Aún así, pues, lo relevante es que se hace patente la necesidad de idear un sistema que fije la palabra de forma más veraz o sin ponerla en riesgo a que se alterase como es con la tradición oral. Y bueno, por último, comentar que en cualquier caso lo que tenemos entre manos es el objetivo de preservar en la medida de lo posible y siempre que se pueda el material, porque preservando el material también preservamos todo ese legado textual y de conocimiento que nos ofrecen los papiros. Si en el presente no contamos con las suficientes herramientas o tenemos ciertas limitaciones técnicas, lo que deberemos hacer será esperar a que en el futuro, pues, y gracias a ciencias auxiliares y al desarrollo tanto de disciplinas como la arqueología, la conservación y restauración y tantas otras en las que apoyarnos, avancen lo suficiente como para poder acceder de manera correcta a estos bienes culturales. En ese sentido, pues, el papiro y cualquier pieza es como un libro cerrado que espera a que demos con la clave de cómo abrirlo y de cómo leerlo correctamente. Por eso traemos, por ejemplo, este papiro de Herculano, que está absolutamente carbonizado, pero que gracias a una renderización en 3D podemos empezar a intuir y a leer propiamente pues, el contenido textual que tiene. Y bueno, con esto terminamos esta charla hoy. Por último, simplemente, ya que hablamos de fuentes, pues citar que hemos traído la referencia a todas las imágenes que hemos traído en la presentación actual, que yo creo que es una iniciativa con la que nuestro archivero del museo pues estará más que satisfecho y orgulloso, ¿no? Así que aquí lo tenemos y le dejamos constancia de ello y nada más, ¿no? Simplemente pues ya agradecer la asistencia, la atención y esperemos que no haya resultado tedioso ni pesado y nada, simplemente pues muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos.